van a estar más complicados ahora a partir de la vigencia de esta nueva ley. Y muchos de ellos, al no poder cumplir, van a desaparecer. Van a desaparecer. Eso es malo. O se unirán a otros partidos grandes, tú sabes. Bueno, terminarán desapareciendo como siglas, que muchos de ellos son siglas, Sí. con 4 gente y uno que vocea mucho. Y le va muy bien. Y le va muy bien. Le va muy bien. Entonces yo digo, pero la vocación, o sea, en un régimen democrático, la diversidad de partidos debe ser fundamental. Es necesario. Sí. Es necesario para el fortalecimiento del régimen democrático. Ahora, una cosa es propiciar el surgimiento y mantenimiento de partidos y otra cosa es un relajo. Sí. Que cualquiera en su casa se mete en una computadora, comienza y hace un listado de supuestos militantes Sí. en la Junta, donde siempre predominó la irresponsabilidad de que le presentaban esa lista, no había ninguna verificación real, aprobaban esos partidos, y ocurre que esos partidos sistemáticamente estaban sacando 10 votos o aliado a un grande. Eso no va a ser posible ahora con la nueva ley. Van a tener que fajarse Pues van a quedarse sin partido. a muchos. demostrar de verdad que son dirigentes políticos, a demostrar de verdad que la gente... Y después de coger un puentecito no aparecen en ningún sitio. No, ya es otra vez. No, ya eso es habitual. Mira, tú estás hablando de la Constitución y mira lo que yo te traje. Anoche el Tribunal Constitucional puso a circular estos 3 libros, uno de Rafael Bonelli, que es ese que te estoy regalando. Y, ¿Me lo estás regalando? Sí. Pero mira, no quieras tú saber Interesantísimo. que a mí me va a caer como anillo al dedo. Yo estoy haciendo una maestría que tengo el tema Derecho Constitucional Administrativo y Garantía Constitucional. Me imagino que aquí esto está. Ahí está. Y Lino Vázquez también, que es un juez actual, puso también en circulación otro libro anoche, en la clausura de las actividades con motivo del mes de la Constitución. Qué bueno, eso es un buen ejercicio. Ray Guevara ha hecho un trabajo muy bueno en el tribunal. Sí. Vi el otro día dos o tres gente acabando con Milton Ray. Pienso que eso no. Yo creo que hay que reconocer que una figura como Milton Ray Guevara, que partió de cero en armar este tribunal, que es nuevo, la República Dominicana. Eso sí es verdad. Y tiene una labor excepcional que hay que reconocerle. Ha llevado a todos los pueblos, a las escuelas, a los liceos, a las universidades, la Constitución. Y las actividades, charlas y conferencias sobre la Constitución. ¿Cuándo se había hecho eso? Aquí hay gente que no conoce la Constitución, estudiantes. Bueno, es mejor que no la conozcan. Porque bueno, sí. Total, la usan para otra cosa que no es justamente para seguir sus lineamientos. Pero es importante, esto es de Bonelli. Ese es de Rafael Bonelli, que fue, maestro de temas constitucionales y también tiene varias obras en ese sentido. ¿Y tú crees que se va a modificar la Constitución? Dice mucho que se va a someter por el Senado una modificación. Esto es de Rafael Francisco Bonelli. Ese mismo. Rafael Francisco Bonelli, igual que Juan Zuli Bonelli, son los hijos abogados del licenciado Rafael F. Bonelli, que fue presidente de la República. Bueno, él murió, su familia estaba allá. Sus nietos estaban allá en esa actividad, hablando de los aportes de él a la Constitución. Sí, fue presidente del Consejo de Estado, que sustituyó al doctor Joaquín Balaguer cuando... Son sus notas, o sea, es una joya el librito, una joya. Estas son las notas de él como maestro del tema constitucional en la universidad, o sea, son excelente, una recopilación. Excelente aporte, yo lo voy a consultar. Claro. Así que hay que seguir fortaleciendo el Tribunal Constitucional. Es un tribunal nuevo, es una creación de la Constitución del año 2010, que ha tenido, tú conoces más de eso que yo. Sí, qué bueno que el objetivo es difundirla y conocerla y que la gente sepa qué encuentra y cómo debe respetarla, aunque no tienen autoridad para impedir su modificación, eso no la tiene. No. Pero bueno, ha sido importante, yo creo que sí. Bueno, y a propósito, el licenciado Luis Abinader advirtió el domingo pasado esta semana, a los diputados del PRM
que serían sancionados, expulsados, eventualmente expulsados, en caso de que aprobaran una reforma a la Constitución de la República. Pero eso está muy fuerte ese tema de una modificación introducida por el Senado. Ahora en diciembre, es un tema que se está debatiendo mucho, mucha gente hablando de eso. Yo pienso primero, que eso no se puede dar así tan fácil. Es que la mecánica no es así. Primero hay que someter un proyecto de ley llamando, o sea, declarando, que así que se llama, declara la necesidad de reformar la Constitución de la República en tales y tales aspectos. Esa ley se somete, se discute, se aprueba en una Cámara, se manda a la otra Cámara, se aprueba, se manda al Poder Ejecutivo. Sí, es un proceso. Que el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarla. Pero puede ser sometida por el Senado. Puede ser introducida por el Senado. ¿Cuántos senadores son? 32. Sí. Y son la mayoría. Por 11 senadores. Exacto. 12 senadores la pueden. Sí. 11 pueden presentar un proyecto de ley de modificación, o sea, de declarar la necesidad de modificar la Constitución. Y lo primero que salta a la pregunta es, el proyecto la ley se llama así, declara la necesidad, y hay necesidad de modificar la Constitución. Otra cosa. ¿Cuál sería la necesidad? De una persona. De una persona. Eventualmente, de una persona, que el tema es, mira, hay un argumento. Hay un argumento que facilitaría la declaratoria de la necesidad de reformar la Constitución. ¿Cuál es el argumento? La unificación de las elecciones. Es un argumento que concierne a todos los partidos, porque todos los partidos están motivados a que se unifiquen de nuevo las elecciones. Y lo hacen sobre la base de que viene el periodo electoral en elecciones en noviembre, en febrero, e inmediatamente elecciones en mayo. Dinero, recursos humanos, o sea, todo que eso. El país no aguanta eso. Todo eso. Y también, que ya no es materia constitucional, sino de una ley, la eliminación del voto preferencial. Así. En eso están de acuerdo los partidos. Pero esencialmente en la unificación de las elecciones. Si tomamos la historia reciente de este país, nos damos cuenta que en sentido general y en ese aspecto hemos estado dirigidos por una partida de irresponsables. Bueno. ¿Sabe por qué? Porque la ley de voto preferencial no la impuso ni un general con las tropas frente al Congreso, no la impuso el Poder Ejecutivo, sino que fue una discusión en el Congreso. La aprobaron todos los partidos. Sí. Hoy de repente se da cuenta que eso es dañino y que hay que modificarla porque eso le hace daño al proceso electoral. Pero partida de charlatanes. ¿Y ustedes no fue que la aprobaron? Sí. Así estamos aquí. Ustedes fue que la aprobaron sin que mediara ninguna presión. Por un lado. Por otro lado, la unificación de las elecciones. Comenzamos a hablar tontería de que las elecciones separadas, las municipales y congresuales de las presidenciales, recuerda que eran cada 2 años. Sí. No, que eso había que modificarlo para... Sí. En ese momento era bueno. Unificarlo porque no podía estar el país sometido a un permanente activismo político. Ok, unificamos las elecciones. Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿El activismo ha cesado? No. De hecho, no deberíamos estar en campaña y estamos en campaña. Y estamos en campaña. O sea que esos son argumentos baladíes para un propósito de un grupo. De un grupo. Entonces, ese elemento que motivaría a que todos los partidos se pusieran de acuerdo para modificar la Constitución en ese aspecto. En este escenario, en este escenario actual. Ajá.
Pero se supone que vamos a introducir otro puntito, ¿verdad? Ah, sí. Okay. Ahí es que está el problema. Okay. Ahí es que está el problema. Y mucha gente apuesta que no. Yo creo que se está planeando eso porque es que eso es lo que se está moviendo en el ambiente y la gente por debajo lo está diciendo. Si abren el escenario de modificar la Constitución, con ese propósito se va a introducir el otro tema. Sí. Eso tú lo puedes dar por seguro, porque estamos en un medio que, como dicen en el Cibao, nos conozcamos todos. Así mismo. Ahora, habrá que ver si eso es una idea o un propósito de la gente que rodea al presidente, o si realmente el presidente está en eso, que eso también habrá que verlo. Bueno, para saber si el presidente está en eso hay que esperar a marzo. O esperar que él hable, y él dice que no va a hablar. Va a hablar en marzo, pero de aquí a marzo se acaba el país. De aquí a marzo tenemos la campaña full en la calle. De aquí a marzo, como el cuento del rey, el caballo y el árabe. De aquí a marzo se muere el caballo, se muere el rey. Ya lo saben. Vamos a la pausa y venimos de inmediato antes de que se muera el caballo. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Y seguimos en Geopolítica en la compañía de Domi García, la comadre de Hipólito. Sí, con una gripecita fuerte, mano. Se te nota, tú estás así. No te dejes agarrar. No, a mí me agarra que tengo que inyectar. En Alemania, las autoridades alemanas, la policía y el Ministerio Público allanaron en el día de hoy varias sucursales del Deutsche Bank, que es el principal banco alemán. Sí. En el marco de una operación de persecución del lavado de dinero. Dicen las autoridades que sospechan que ejecutivos de Deutsche Bank han estado facilitando el lavado de dinero a personas o instituciones que han encontrado la vía de cómo violar las regulaciones de antilavado utilizando el Deutsche Bank. Esta operación se llevó a cabo luego de que los llamados papeles de Panamá y los papeles de Wikileaks, el tema del offshore, pues salieran a relucir que el Deutsche Bank no está precisamente actuando como Dios manda. Y este banco, que tiene intereses en América Latina, no tiene aquí, pero tiene en Panamá, tiene en los Estados Unidos, en otros países, es un banco muy importante. Entonces, las autoridades quieren saber si es verdad lo que se dice. No, y en otros países se investiga muy bien la procedencia de las fortunas y de los ingresos a los bancos. Eso, amaneció en Frankfurt, donde está la sede principal del banco, y otras localidades alemanas se le tiró la Policía Federal Alemana buscando evidencias de lavado de dinero. Cuando lo hicieron es porque ya saben algo. Sí, pero mira qué raro, porque estos países generalmente atacan a los chiquitos, los banquitos chiquitos, pequeñas corporaciones de crédito, pero estos grandes bancos, estos grandes pulpos bancarios, son intocables. Bueno, pues ahí estaba la soga rompiendo por lo más grueso. Bueno. En Estados Unidos, el UNICEF, es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, alertó en el día de hoy sobre la posibilidad de que en la frontera de Tijuana, en México con Estados Unidos, pudieran estar en peligro la vida de más de 1,000 niños que forman parte del contingente de la llamada caravana de inmigrantes que llegó a esa parte del territorio mexicano con la intención de seguir hacia los Estados Unidos. Se ha encontrado entonces que están hacinados en carpas. Dice UNICEF que no hay condiciones sanitarias, no hay... eso, y varios virus ya que se han detectado. Exactamente, grave peligro sanitario para estos niños hacinados allí en Tijuana, México. Vamos a ver.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia expresó su profunda preocupación por las difíciles condiciones a las que se enfrentan en México más de 1.000 niños que forman parte de las caravanas de migrantes. UNICEF alertó que estos niños tienen acceso limitado a muchos de los servicios esenciales, incluidos nutrición y atención médica, y que corren el riesgo de ser explotados, abusados o víctimas de trata. Mal, la verdad muy mal. En Tijuana, miles de migrantes malviven entre la desazón por el fracasado intento de cruzar la frontera y el hacinamiento en albergues desbordados. Esta situación fue señalada como un potencial foco rojo por fuentes sanitarias, ya que podrían propiciar enfermedades respiratorias, intoxicaciones y contaminación de los alimentos. Las autoridades, aceptando las dificultades, anunciaron todo tipo de esfuerzos para atender a todas estas personas y ofrecerles un trato digno. Ahorita, en este momento, ellos tienen un proceso legal de migración de internación hacia otro país que llevará sus tiempos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de estar atendiéndolos. ¿Por qué? Porque estando aquí ellos, le damos una seguridad y tranquilidad también a los tijuanenses. Ya empezamos la vacunación contra la varicela, ¿sí? Aunque la varicela es una enfermedad benigna, no es una enfermedad grave, pero vamos a vacunar a toda la población infantil que está aquí en el albergue. En la ciudad fronteriza también se celebran ferias de empleo, en donde se ofrecen puestos de trabajo a los migrantes en la industria y otras actividades. Ante la imposibilidad de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos, muchos de los centroamericanos optan por un trabajo legal y poder crear su propia vida en México. Es la mejor opción que podemos tener los hondureños o centroamericanos con el permiso de comarca que están dando, ¿me entiendes? O el gobierno que está apoyando o migración. Es la mejor opción que podemos tener ahorita los inmigrantes para sacar este permiso y ponernos a trabajar. Yo quisiera bajar a Estados Unidos, pero por el momento creo que no se va a poder. Entonces lo mejor es buscar un trabajo aquí para mientras y estabilizarme un poco acá para mientras se calman las cosas. Desde octubre, al menos 4 caravanas salieron de Centroamérica con la intención de llegar al territorio estadounidense. Intentan que Washington les dé refugio y asilo debido a la extrema violencia y pobreza en sus países. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con responder con mano dura a quienes crucen la frontera ilegalmente. Aydin Shaigan con información de Ali Hosseini, Hispan TV, Noticias. Bueno, lo lamentable es la situación de estos niños que son inocentes, no están al tanto de lo que ha ocurrido para que ellos arribar a ese lugar, y los padres. Y están expuestos ya a muchas enfermedades, a varios virus que se han detectado ya. Los verdaderos irresponsables son los padres, que ponen en peligro la vida de esos niños. Así es. Mira, anoche en La Vega, un policía, un teniente de la policía y un presunto delincuente murieron durante un enfrentamiento a tiros en los 3 golpes. ¿Tú sabes lo que es los 3 golpes? No. Cutupú. Cutupú, La Vega. Allí. Yo tengo muchos amigos de Cutupú. El teniente Simeón Ernesto Jiménez murió de varios disparos que recibió durante el enfrentamiento, en que también falleció una persona no identificada que formaba parte de los delincuentes. Era una banda de delincuentes que eran perseguidos por la policía y al estar acorralados optaron por enfrentar a las autoridades. El hecho... Pero ese es un video que anda por ahí de un... También resultó herido de bala. De un tipo que trató de quitar el revólver a la policía. Kiko Guerra, no, ese otro. Kiko Guerra, quien fue ingresado en un centro hospitalario de la zona. Y traigo esta colación porque tú sabes que hay muchos, generalmente se ponen en entredicho la versión de la policía cuando hay enfrentamientos por los llamados intercambios de disparos. Entonces yo digo, en este caso, los incrédulos, para no llamarles canallas, entonces ahí admiten que hubo un enfrentamiento a tiros con delincuentes porque murió un teniente de la policía. O sea que tiene que morir un miembro de la fuerza para saber que fue un intercambio de disparos. Mientras mueren los delincuentes. Un delincuentazo. Entonces viene eso es. Y ponen entre comillas los intercambios de disparos. Entonces, la policía tiene que responder. Sí, y tiene que preservar su vida, que es más importante que la de un delincuente, o de una persona que esté cerca del lugar, que sea una persona decente, una madre, un niño,
un hombre de trabajo. Una joven embarazada, una muchacha de 23 o 24 años, le pegó un tiro. Sí. También un intercambio de disparos. O sea, en estas ocasiones, tanto aquella como en esta, sí le dan credibilidad al intercambio de disparos. Cuando solamente mueren los delincuentes, entonces los derechos humanos, que siempre está preservando los derechos de los delincuentes, no de este teniente, por ejemplo, que tiene madre, hijos, esposas, familiares. Y que estaba trabajando defendiendo a los que están por ahí, que son trabajadores honestos. Ese teniente lamentablemente no tiene derechos humanos. El delincuente sí, ahorita salen no, ahorita sale la familia que era bueno. No creo, porque tenía harta la comunidad, esos delincuentes por ahí. Y a propósito de delincuentes, recordemos que el Estado, el gobierno va a poner a circular a partir del próximo día 5 de diciembre una considerable cantidad de dinero mediante la entrega del sueldo, el bono navideño, el sueldo número 13, salario 13, y que eso motiva esa masa de dinero que además se suma. Y está previsto también que antes de eso la policía lance su operativo de Navidad. Sí, y se suma, ese dinero se suma al pago normal y al pago del sector público, del sector privado, que también entrega el bono navideño, esa masa de dinero circulando. A la gente que se cuide. Eso motiva a los delincuentes. Sí. Entonces la policía tiene que estar cuidando a la gente, con mano cuidando dura, las propiedades, cuidando todo el mundo, porque no es fácil. Y con mano dura y qué sé yo, iba a decir una palabra para los defensores de los derechos humanos. Mira, defender los derechos humanos es una tarea esencial. ¿Por qué? Porque el Estado siempre tiende a ser abusador. Por naturaleza, el Estado es abusador. Porque ¿qué es el Estado? Dirigido por el gobierno. El gobierno y sus instituciones, o el Estado y sus instituciones, son por definición abusadores, porque son más grandes que todos nosotros. Sí. Y además siempre están con la disyuntiva de que todo el mundo es sospechoso. Puede ser blanco, negro, joven, bonita, feo, es sospechoso. Entonces, la labor de los derechos humanos es importante. Ahora, la labor de los derechos humanos es importante cuando entienda que los derechos humanos son para todo el mundo. A todos. Son para todo el mundo, porque yo he visto muy pocas veces los derechos humanos y a defender a una gente seria. Te lo digo de verdad. Porque mira, yo fui agredida por un coronel y a mí los derechos humanos que fueron de mí. Y Altagracia Ortiz fue agredida por un coronel hace unos días. Sí, el domingo. ¿Y qué ha pasado? ¿No ha pasado nada? Nada. Bueno. Entonces, hay que ajustar la defensa de los derechos humanos a todo el mundo por igual. Todos tenemos derecho humano. Sí. Entonces, vamos a defendernos todos. No los delincuentes. Este teniente también tenía derechos humanos. Claro. Ejerciendo su trabajo y defendiendo a los más débiles, ¿no? Exactamente. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica, también en Europa. El gobierno británico y el Banco de Inglaterra, que viene siendo como el Banco Central, predijeron en el día de hoy una situación de caos económico a partir de que entre en vigencia el retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Prevén incluso que se pueda caer la cotización de la libra esterlina, que bueno, una serie de... Cuando ese lado del mundo tiene problema económico es porque hay problema económico en todos los sitios. Entonces los británicos están ahora lamentando haber aprobado la salida de la Unión Europea, pero ya es un hecho. Es un hecho. Entonces lo sometieron a un referéndum. Los promotores del Brexit, pues, hacia la salida,
tuvieron mejor promoción, pudieron documentar mejor su opción. Los partidarios de que se mantuviera en la Unión Europea no explicaron bien a la población británica y ganó el Brexit. O sea, y al final perdió el país. Y está demostrando que perdió el país. Pero bueno, problema ya de los ingleses y de los europeos. Eso no deja de tener repercusión también en otras partes del mundo. Claro, lógico. Porque ya el mundo es una... La economía en todo el mundo se une de una forma u otra. Así es. Bueno, en Washington el Congreso norteamericano está tratando de obligar al presidente Donald Trump a cesar su apoyo a Arabia Saudita, que está llevando a cabo una masacre en Yemen. Han destruido ese país, bombardeos todos los días, decenas de muertos, una catástrofe humanitaria para los más vulnerables, y todo eso con el apoyo de los Estados Unidos. A raíz de la muerte del periodista Khashoggi, que fue masacrado en el consulado saudí en Turquía, bueno, el mundo se ha levantado y incluso los congresistas, los parlamentarios norteamericanos, en este caso del Senado, están persuadidos de aprobar de motivar a que el gobierno de Donald Trump cese su apoyo a ese régimen, que es un régimen sanguinario, como lo demuestra ese bombardeo, pero también que es un régimen que apoya el terrorismo, aunque trata de hacer ver otra cosa. Pero ¿qué ocurre con Donald Trump y los saudíes? Que él defiende porque es su principal socio en Medio Oriente, que es un socio confiable, y ha tratado de echarle agua al vino con el tema del periodista que fue asesinado en el consulado de Turquía. Todo esto porque los intereses de Arabia Saudita en Estados Unidos son muy fuertes. Tienen inversiones por más de 800 mil millones de dólares. Igual que los intereses con Venezuela. ¿Por qué el gobierno americano no ha hecho nada? Porque hay intereses comerciales que están de por medio. Pues vamos a ver entonces lo que se plantea en el Senado de los Estados Unidos. The yeas are 63, the nays are 37. The motion is agreed to. El Senado de Estados Unidos supera un paso clave para retirar el apoyo a Arabia Saudí en Yemen. Lo hizo en medio de la indignación mundial por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. La Cámara Alta, de mayoría republicana, acordó promover una resolución que exige el fin del respaldo militar a Riad en la guerra contra su vecino. El voto supone un duro golpe para la administración del presidente Donald Trump, que defiende la alianza con Riad. La intervención de Estados Unidos en Yemen no está autorizada, es inconstitucional e inmoral, y no podemos demorar la votación para poner fin a nuestra participación y nuestro apoyo a Arabia Saudí. Si lo hacemos, nos tenemos que culpar por la pérdida de credibilidad de nuestro país en el escenario mundial, y lo que es más importante, nuestra propia conciencia será la responsable de las miles de vidas que seguramente se seguirán perdiendo. Pero el gobierno de Trump sigue su camino. Durante la jornada, el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, y el secretario de Defensa, Jim Mattis, habían defendido en una sesión a puerta cerrada ante los senadores la implicación de Washington. Es más, trataron de proteger al príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien, según los reportes que citan a la CIA, es el responsable directo del asesinato de Khashoggi. He leído todos los datos de inteligencia en las últimas horas. Creo que lo he leído todo. No hay informes directos que relacionen al príncipe heredero con la orden de asesinar a Jamal Khashoggi. Pero algunos senadores no se dejaron convencer. La exclusión de las agencias de inteligencia de la reunión sobre Khashoggi y la guerra en Yemen les llevó a concluir que la Casa Blanca tiene algo que ocultar. Creo que fue un error fundamental por parte de la administración el hecho de no tener a la directora de la CIA informándonos al respecto.
Creo que es hora de que enviemos una clara y fuerte señal a nuestro aliado cercano Arabia Saudí de que las acciones que violan nuestros valores fundamentales, como participar en el asesinato de un periodista residente en Estados Unidos, tienen consecuencias. Aún así, la Casa Blanca sigue firme en su apoyo. De hecho, está avanzando para cerrar un nuevo contrato militar para la venta de 44 unidades de la Terminal de Defensa Aérea de Alta Altitud, conocida como TAD. Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias. Eso todo se reduce a intereses económicos. En medio de ese bombardeo diario que lleva a cabo la Fuerza Aérea de ese reino criminal, a venderle más armas. Sí, eso es increíble. A venderle más armas, para que sigan matando niños, ancianos. Eso es increíble. Oye. Siempre el más indefenso, el que sufre en ese tipo de, en esos países. Por eso que el diablo pasa factura. Sí. No Dios, porque a veces Dios deja eso. El diablo resuelve tú. Sí, lamentablemente. Y después terminan pagando las consecuencias. Sí. Generalmente la pagan los menos... Los más débiles. Los más vulnerables. Sí. Así, los más débiles. Pero bueno, ya veremos qué trae el barco. Bueno, Domi, terminamos por hoy. Así es. Estos muchachos están desesperados por irse. Pero hoy no es viernes. Ellos lo convierten en viernes, no importa. Hoy es jueves. Gracias, Domi, de nuevo. Un placer estar aquí, un placer. Te invitaré de nuevo. Claro que sí. Que esté siempre dispuesta, aunque esté un poquito afectado de gripe, no importa. No, yo salgo de esta rápido. Así es. Gracias a ustedes por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos de nuevo con otra entrega de Geopolítica. Sigan ahora con EN Meridiano. A continuación, EN Meridiano, luego EN Noticias y más tarde, Faranduleando. Solo por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. La Asociación Dominicana de Rehabilitación trae su sorteo navideño 2018 con 6 fabulosos premios. Primer premio, Toyota RAV4 2018. Segundo premio, Toyota Rush 2019. Tercer premio, Toyota Yaris 2019. Además de 3 televisores LED de 32 pulgadas. Adquiere tu boleto por tan solo $600. Para más información y venta, llamar al teléfono 809-686-2707. Sorteo a celebrarse el jueves 13 de diciembre del 2018 en el programa Esta Noche Maricela. Participa y colabora con nuestra causa. En el mundo del WhatsApp todos somos culpables de algo, pero al final todos queremos lo mismo. WhatsApp gratis. El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de memes. Para todos ellos ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis, incluyendo voz y videollamadas.